Muy buenas noches, muchas gracias en primer lugar por la invitación. No he venido solo, he venido con Ismael, un hermano joven de la iglesia, quien es compañero de ruta. Doy gracias a Dios por su vida. Y agradezco también la invitación, porque la verdad que es la primera vez que vengo a esta congregación y la verdad que es una gran responsabilidad frente a tremendo tema que tienen por delante y lo lindo, lo bueno que es que de pronto sea, no porque falleció un anciano hay que buscar otro anciano, sino porque la iglesia crece. Eso es muy, muy lindo. Una cosita que quiero hacer una aclaración. Me pasó Ernesto la nota de reconocimiento de ancianos y allí quiero hacer una aclaración. En donde dice Oscar Tamagnone con doble N es con una sola N. Demasiado problema he tenido toda mi vida que no es Camañone, que no es Camaño, que no es Sabañone cuando éramos chicos, sino que es Tamagnone con una sola N que termina en E, no en I. Hasta me confundían a veces con Tamagnini, ese famoso cantante de acá de Río Segundo. Y como si fuera poco, mi hijo mayor le pone a sus dos hijos, a su hija, Marianela con doble L y Mateo con doble T, así que pobres chicos, no solamente tienen que explicar el apellido, sino el nombre también. Así que bueno, esa aclaración. Y lo otro que dice acá, tendrá una capacitación para toda la iglesia. Bueno, tremenda responsabilidad. Y oro al Señor y agradezco la oración para que el Señor me dé la sabiduría de poder transmitir. Es mucho el tema. Por eso espero poder contar con la ayuda en los textos que tenemos para fundamentar y voy a tener que llevarle mucho el apunte, a mi apunte, si no, las 2 horas y media que me dieron no nos van a alcanzar en esta noche. Así que bueno, muchas gracias. Son 10 menos 20. Bueno, cualquier cosita me dicen algo. Bueno, la iglesia es un organismo que tiene vida, que crece, que se desarrolla. Como todo organismo, necesita tener una organización para que ande bien. Nuestro cuerpo es un organismo, tenemos vida, crecemos, nos desarrollamos, envejecemos. Pero si las cosas no están ordenadas, si no hay un buen gobierno, las cosas no funcionan. Y la iglesia es un organismo. Dice 1 Corintios 12:27, vosotros pues sois cuerpos de Cristo y miembros cada uno en particular. Y para que la iglesia funcione correctamente como cuerpo, tiene una cabeza, pero también es necesario para funcionar correctamente que cada uno de nosotros estemos unidos para poder crecer. Debe haber un orden en la iglesia, debe haber por lo tanto una organización. Entonces la iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo vivo, compuesto por cada uno de aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Pero necesitamos tener una organización. En el mundo tenemos gobiernos que gobiernan los países, ¿cierto? Y hay sistemas que son democráticos, o sea, el poder del gobierno está en el pueblo, en la participación del pueblo. Hace poquitos días hemos tenido, la semana pasada, el domingo, cierto, elecciones nacionales. Hemos ejercido el derecho a través de las urnas. Hay gobiernos que son autoritarios, gobiernos que son de una sola persona o de un grupo y el poder está en esas personas, el pueblo no cuenta para las decisiones que se puedan tomar. Hay gobiernos que son monárquicos, tienen un rey, un soberano que es el que tiene el poder, la decisión sobre todas las cosas. Pero cuando hablamos de la iglesia, el gobierno de la iglesia es un gobierno teocrático, teo de Dios, crático de poder, o sea, el poder de la iglesia está que tiene una sola autoridad. Entonces, nosotros pensamos en las autoridades y la autoridad de la iglesia es Dios. A veces pensamos, sí, la autoridad de la iglesia es mi pastor, la autoridad de la iglesia es mi anciano, pero la autoridad de la iglesia es Dios.
que se manifiesta en forma práctica a través, en primer lugar, de la palabra de Dios que ha sido revelada a cada uno de nosotros, a través de la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, es la única norma de conducta que la iglesia debe tener. Ustedes pueden tener una norma acá, pero esa no cuenta. La conducta que debemos seguir es la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, como cabeza de la iglesia, dice ahí lo que leímos o vimos en Corintios, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros de cada uno en particular. Pero el Señor es puesto como la cabeza de la iglesia. Efesios capítulo 1, versos 22 y 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo la cabeza de la iglesia. Efesios 4:15 dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, la autoridad de la iglesia. Dios revelado a través de su palabra, Cristo siendo la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Ahora, ¿por qué Jesucristo tiene poder para ser autoridad en la iglesia? Bueno, en primer lugar, porque Dios Padre le ha dado ese poder, dice Filipenses 2, 9, 11. Si voy muy rápido, me dicen, pero el tema es largo, así que por eso vamos lo más rápido que podemos. Filipenses 2, 9, 11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Señor Jesucristo allí en Mateo capítulo 28, el verso 18, les va a dar la gran comisión a sus discípulos, pero les va a decir, verso 18, sí, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Palabras casi finales del Señor Jesucristo antes de ascender, o sea, palabras que implican que Él tiene autoridad. Ahora, ¿por qué Jesucristo tiene autoridad? Él tiene autoridad porque hizo lo que ninguno de nosotros hicimos, lo que ninguno de nosotros podemos hacer y lo que ninguno de nosotros podremos hacer nunca. Jesucristo compró la iglesia al precio de su sangre. Hechos capítulo 20, versículo 28, la última parte del versículo dice, la cual Él compró al precio de su sangre. Primera Pedro capítulo 1, verso 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados, vos hermano, yo, vos, fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, con la sangre preciosa de Cristo. Fuimos comprados por Él, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, toda la Trinidad se ve reflejada como la autoridad de la iglesia, porque tenemos también el poder que viene del Espíritu Santo, poder que yo siento, y es una opinión muy personal, pero cuando yo era joven, poquito más acá de mediados del siglo pasado, ¿no? Recuerdo que hubo un movimiento que se le llamó el movimiento espiritualista. Yo percibo de que cuando eso ocurrió, que se llevó a buena parte de jóvenes, a veces líderes de las iglesias, es como que nos dio miedo de hablar del Espíritu Santo. Y dejamos de hablar del Espíritu Santo y de hablar de su poder. Ahora, el Espíritu Santo
es el que da poder a la iglesia. El Señor Jesucristo dijo en Juan 16:13, verso 15, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos instruye, es el que corrige nuestros caminos. En Hechos capítulo 1, verso 8 dice la palabra de Dios, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, en Río Segundo y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder cuando haya venido. Y el Señor Jesús le dice a los discípulos que esperen en Jerusalén, que se queden quietos allí. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el Espíritu Santo. Así que la autoridad de la iglesia está dada por la palabra de Dios revelada, por el Señor Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, por el poder del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor allí en Gálatas capítulo 5, versículo 16, nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos, las concupiscencias de la carne. Y a veces nos resulta un poco difícil entender esto, ¿qué es andar en el Espíritu? La versión, seguramente no la van a entender, pero la leo, de la palabra de Dios para todos, dice y nos da a lo mejor un poco más de claridad. Por eso les doy este consejo, deje que el Espíritu guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal. Nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del Espíritu y el Espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza carnal. Los dos se oponen. ¿Qué es andar en el Espíritu? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos pide? Es no hacer lo que la carne desea, porque eso es contrario. Ahora, como iglesia tenemos un manual, una norma de conducta que es la palabra de Dios. En 2 Pedro capítulo 1, versículo 21 dice, porque nunca la profecía, la palabra fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Allí en Hechos, en el concilio de Jerusalén, estaban discutiendo porque había quienes querían poner más cargas sobre los creyentes, sobre los nuevos creyentes, que lo que la verdad decía la ley. Por eso dice en Hechos 15, 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. La Biblia, la palabra de Dios, 2 Timoteo 3, 16, toda escritura es inspirada por Dios. Hebreos 4, 12, la palabra de Dios es viva y eficaz. Por lo tanto, los ancianos de la iglesia no pueden imponer cargas más pesadas u otras cargas u otras disposiciones que no sean las que se encuentran en la palabra de Dios. La autoridad de la iglesia, Dios a través de su palabra revelada, Cristo como la cabeza de la iglesia y el Espíritu Santo que nos da fuerza, nos da poder. Cuando el apóstol Pablo está hablando allí a Timoteo, hay algo que le dice que es muy importante y es 2 Timoteo 4, te encarezco que prediques la palabra. Te encarezco, te encargo, te encomiendo que prediques la palabra. Y hermanos, creo que esto es fundamental y me alegró muchísimo cuando me pasaron esta notita. Y voy a decir algo. Me dijo Ernesto, cualquier duda, cualquier consulta, llámame. No lo hice más que preguntarte el horario. Y no lo hice no por soberbia, sino porque quise no estar imbuido de ningún comentario y no saber mucho más, para que el Espíritu Santo de Dios me hablara y me dijera. Total, si digo algo que se molestan, yo me voy, después ya no vuelvo.
a una gran mayoría de ustedes no lo conozco. Pero me gustó en esta carta porque textualmente ponen el énfasis y la importancia que siempre se ha dado a la enseñanza de las doctrinas bíblicas, 1 Timoteo 4, 16, 2 Timoteo, que son pasajes que vamos a ver porque hablan acerca de los requisitos de los ancianos. Pero creo, hermanos, que es muy necesario que recuperemos la centralidad de la palabra de Dios en los púlpitos, en la iglesia. Cuando yo era más joven me acuerdo de que iba a la iglesia, no tenía auto, iba en colectivo, entonces llevaba la Biblia, pero por allí tomaba el abrigo, un saco, una campera, y la ponía ahí en ese brazo como tapando la Biblia porque me daba vergüenza ir con la Biblia, ¿cierto? A veces veíamos y sabíamos y decíamos, esos son creyentes, ¿por qué? Porque los veíamos cómo iban con su vestimenta y porque llevaban el libro negro bajo el brazo, llevaban la Biblia, la palabra de Dios. Hoy a veces la vestimenta, es cierto, no hace al monje, pero a veces la forma de prepararnos externamente está muy ligado a lo que estamos sintiendo internamente, a cómo estamos preparándonos para venir al encuentro del Señor, para venir a la casa del Señor. Y a veces la Biblia, siento que en este tiempo, y no se sientan mal, porque no lo estoy diciendo como una crítica, pero siento de que a lo mejor van a decir, esos van a la iglesia porque llevan el equipo de mate. Ya no llevamos la Biblia. Yo amo la tecnología. Yo trabajé 49 años en entidades financieras, cuando no existían computadoras. Y a mí me trajeron una computadora para ver registros de firmas de la gente que firmaba los cheques. Era ver imágenes nada más. Lo único que podía hacer era poner número de cuenta y ver la imagen de la firma de las personas. Y yo me las ingenié para poder escribir cartas y decían, ¿cómo escribiste esta carta? Porque no había computadora. Amo la tecnología. Pero creo de que estamos perdiendo mucho por tener todo aquí en el celular. La Biblia en papel, la Biblia de formato digital. Hace poco, 15 días atrás, uno de mis nietos volvió de una gira que habían hecho con el coro en el que está por Europa y mandaba fotos. Y eran fotos de lugares, de paisajes. Yo le decía, ponete vos adelante del lugar, si no nadie te va a creer que has estado allí. Sacate así la foto, yo le daba las instrucciones, ¿no? Cómo quería yo que él hiciera, y su tema era sacar fotos. Bueno, necesitamos dejar huellas de que hemos pasado por la palabra de Dios. Necesitamos tomar nuestras Biblias y subrayarla, resaltarla, marcarla, anotarla. Hace 30 años atrás yo tenía que esperar para preparar un mensaje que mis hijos se fueran a dormir. ¿Por qué? Porque necesitaba apoderarme de la cocina, del comedor, de la mesa de la cocina. O levantarme temprano, porque tenía que tomar la Reina Valera 1960, Dios habla hoy, la única versión que había en ese momento, Matthew Henry, 13 tomos en uno, concordancia bíblica, algún manual, lápiz y papel, y uno estaba allí. Hoy tengo una aplicación con 108 versiones de la Biblia en español. Pero necesitamos volver a la palabra de Dios. Necesitamos tener un mensaje que sea cristocéntrico, un mensaje en donde se abra la palabra de Dios, que muchas veces no se está abriendo en nuestras congregaciones. Por eso, cuando recibí, y como digo, no por soberbia,
sino por decir lo que el Espíritu del Señor me esté hablando a mí, lo que es su palabra. Me encantó cuando pusieron el énfasis en la enseñanza de la Biblia. Debemos tomar la palabra de Dios, necesitamos volver a la palabra de Dios y traerlas a nuestra vida. Para algunos la Biblia solo deja huella en la mesita de luz, porque después de una semana la levantamos y está el polvo todo alrededor. Es la huella que dejó en la mesa de luz, pero no está pasando la palabra de Dios y dejando huella en nuestras vidas. Yo he tomado de hace un tiempo la costumbre de leer de pronto un libro, una carta de manera corrida, todo, e ir anotando al final la fecha en que terminé de leerlo. Y después lo leo y vuelvo a anotar la fecha. Entonces yo sé que pasé por allí, que pasé por ese lugar. Por eso la palabra de Dios es la autoridad que la iglesia tiene y de la cual vamos a aprender lo que Dios quiere decirnos, lo que Dios quiere revelarnos a cada uno. Y digo, ¿por qué esto es tan importante? Porque cuando veamos los requisitos de los ancianos, vamos a encontrar que dice, apto para enseñar. ¿Qué vamos a enseñar? La palabra de Dios. Quiero tomarme un tiempo, hacer un paréntesis, porque cuando veamos los requisitos de los ancianos, yo creo de que podríamos decir de que esos requisitos son requisitos que vos y yo tenemos que cumplir sí o sí. Que vos y yo, si somos hijos de Dios, tenemos que tener esos requisitos. No solamente los ancianos. No solamente los ancianos tienen que ser sobrios, prudentes, amables. No. Pero cuando Pablo relata las características de los ancianos, menciona en todas las características una sola habilidad: que sea apto para enseñar la palabra. Que sea apto para enseñar la palabra. Y nosotros tenemos la predicación del Evangelio que tiene que ser como prioridad en nuestras vidas, en nuestra congregación. Dice Hechos 20, 28, por tanto, mirad por vosotros, le dice Pablo. Mirad por vosotros, ¿por qué? Porque a veces son los líderes los que más problemas causan a las congregaciones y al cuerpo de Cristo. Y le dicen, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Señor os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. El único manual de instrucciones para cómo un anciano debe conducir, pastorear la grey de Dios, la iglesia, es la palabra de Dios. Por eso, 2 Timoteo 4, 1 al 2, le dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques. ¿Lo repetimos? Que no lo escuché. ¿Qué cosa? La palabra. ¿Qué más le sigue diciendo? Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, es decir, haz evidente un error a través de la enseñanza de la palabra, a la confrontación de ese error con lo que dice la palabra, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Segunda de Timoteo es la última carta, posiblemente, seguramente, que Pablo escribió. Y él está ya dándole allí a su hijo espiritual Timoteo estas palabras. Predica la palabra. Te encarezco que prediques la palabra. Ahora, cuando uno sigue leyendo, allí en el versículo 6 de 2 Timoteo, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él sabía que su fin estaba cerca. ¿Y qué es lo que va a decir? ¿Cuál es el último consejo que te puedo dar, Timoteo? Predica la palabra.
No sé si han tenido oportunidad de estar junto a alguien que ha partido a la presencia del Señor, pero sus últimas palabras son importantes, importantísimas. Yo digo, nunca podré olvidar, perdón la emoción, las palabras de mi esposa. Sus últimas palabras fueron: yo estoy en paz, gracias por todo. Y no escuché ninguna otra palabra de ella hasta 5 días después que partió. Yo estoy en paz, gracias por todo. Ese fue su testimonio y fueron sus últimas palabras, que yo las voy a guardar, las voy a atesorar en mi corazón y me voy a emocionar cada vez que la recuerde. Pablo le está diciendo: el tiempo de mi partida está cercano. Lo que te quiero decir, lo de más valor, predica la palabra. Por eso me alegró cuando leí esto en la carta de los ancianos, la preocupación de hacer todo conforme a la palabra del Señor. Y tenemos urgencia por hablar la palabra de Dios. En 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15 dice el apóstol: para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte, sostén de la verdad. La iglesia existe para ser columna, para ser sostén de la verdad. Por eso, los ancianos actuales, los ancianos que la iglesia reconozca, tienen que tener esto presente, en guardar la palabra, en proclamar la palabra. Como dije, Pablo subraya como única habilidad entre todas las características esto: que sea apto para enseñar. Después vamos a ampliar sobre lo que es apto para enseñar. En 2 Timoteo 2:15 le va a decir: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En otra versión, me acuerdo que decía que traza bien la palabra de verdad. Es como alguien que está construyendo, está edificando, ¿cierto? ¿Y qué pasa si los cimientos no los traza como corresponde? La iglesia, al armar este salón, me imagino que habrá tomado las medidas correspondientes y habrá trazado líneas para que se pudieran poner los cimientos y levantar las paredes de una manera ordenada, armónica. Traza bien la palabra de... Esta es la recomendación de Pablo a su hijo Timoteo: predica, te exhorto, te encarezco, traza bien la palabra de Dios, la palabra de verdad. Y también le va a decir por qué es necesario de que prediquemos la palabra. Y quizás piensen de que no tiene mucho que ver este tema, pero sentí compartirlo, que no tiene mucho que ver con el tema de la elección de los ancianos, pero es lo que Pablo dice: el anciano tiene que tener esta habilidad. No ser un maestro, no ser un gran expositor, sino ser apto, hábil para hacer entendible la palabra de Dios. En primer lugar, en 2 Timoteo 3:1 le dice: porque en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Predica la palabra porque vendrán tiempos peligrosos. Y allí, cuando habla de tiempo, se está hablando no de un tiempo cronológico, sino del tiempo de Dios, un tiempo que es extenso, que abarca períodos, y dice un tiempo que es peligroso. Otra traducción dice un tiempo que es salvaje, que se ajusta más a lo que estaba diciendo el apóstol. Vendrán tiempos que van a ser peligrosos, tiempos difíciles. Ahora, ¿por qué serán peligrosos? Dice en 2 Timoteo 3, 2, 4. Porque tendrán algunos falsos maestros, ¿cierto? Apariencia de verdad, pero han negado el poder y la eficacia de la misma. El peligro va a crecer, no va a mejorar. Dice el versículo 3, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados.
Cada día hay más maldad. Peor va la sociedad. Por eso dice, predica la palabra, te encarezco. Y por eso a los ancianos les dice, es necesario que sean aptos para enseñar la palabra. Otra razón que da, dice en 2 Timoteo 3:10, pero tú has seguido mi enseñanza, propósito, paciencia, amor, perseverancia. Le dice, predica la palabra porque tú has seguido mi enseñanza. Hermanos, tenemos ejemplos de siervos de Dios que nos han marcado el camino. No sé si acá hay algún chamorro. No sé si lo hay. Levanten las manos los que no son chamorros. Hace unos años atrás estaba visitando una congregación que he ido en 3 ocasiones, en un término de 10 años. Una congregación en Santiago del Estero son entre 10 a 12 miembros en comunión. Uno se para en la puerta de la iglesia, hay una casa al lado, una al frente, otra a 200 metros, y después campo, 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 hasta donde da la vista en el horizonte. Hablando con la hija de quien había fundado, había donado el terreno ese, haciendo un comentario, me dice, chamorro, sí. Él le trajo el mensaje a mi padre. Me acuerdo de ese nombre. En el mes de mayo estaba en una iglesia acá en la ciudad de Córdoba y hablando con una persona, me dice, mi padre era golpeador, nos daba palizas tremendas, bebedor, y un día un hermano chamorro de apellido le predicó ese cambio que vimos en él. Hermanos, hay hermanos que nos han precedido, hermanos Chamorro, Pérez, don Manuel Álvarez, para los más antiguos. Ellos han sido ejemplo. Algunos de nosotros estamos en el grupo de WhatsApp de pastores de las iglesias de Córdoba y es común que veamos por allí anuncios, aniversario de tal o cual iglesia. Veo y me llama la atención, 60 y pico de años, 70 y pico de años, 78 años, y veo muy pocas que dicen 2 años, 10 años. ¿Qué nos pasa, hermanos? Le dice, predica porque has aprendido de mí. Bueno, ustedes han tenido grandes enseñadores. Para mí les puedo asegurar de que venir acá es una carga muy grande porque es una iglesia que es faro. Es faro en el interior de la provincia, es faro en la ciudad de Córdoba. Quizás a veces uno viniendo, estando acá, siendo miembro de acá, ve los defectos, pero no ven cómo los ven los de afuera. Predica la palabra porque vendrán tiempos malos, tiempos salvajes. Predica la palabra porque has visto de mí y han tenido ejemplos. Bendecimos a los hermanos, como don Miguel Chamorro, Pérez, Manuel Álvarez, que han sido nuestros ejemplos. Vamos. Predica la palabra debido al poder de la Escritura, dice en el versículo 15 de 2 Timoteo 3, dice que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo. La palabra de Dios tiene el poder para cambiar las vidas de muerte a vida, de perdición, de condenación a salvación eterna. La palabra de Dios tiene poder, por eso tenemos que volver a la palabra de Dios a predicar y el anciano tiene que ser apto para enseñar. Anticipo, no un maestro, no un gran predicador, no alguien que sea de renombre, sino que alguien que viva la palabra de Dios. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer, ¿por qué? Por la palabra de verdad, por la palabra de verdad.
La palabra de Dios es la que transforma. La palabra de Dios es la que inspira a las personas para tomar una decisión y cambiar. Hace un tiempo atrás estaba hablando con un misionero. Él está en un ministerio internacional. Ahora está radicado ya en Estados Unidos. Pero en ese momento que hablábamos, le digo, ¿conocés de tal y tal iglesia en Estados Unidos? Una iglesia con 75.000 miembros. No sé cuánto tiene Río Segundo. Poquito menos. Bien. 75.000 miembros. Le digo, pero me llama la atención. Tantos miembros, pero cuando escucho los mensajes, le digo, es como que me queda sabor a poco. ¿Conoces algo? Me dice, no solamente que conozco. Estuve dando un taller sobre las 7 leyes del aprendizaje para los maestros de la escuela dominical. 250 maestros de escuela dominical que hacen la escuela dominical en un edificio que tienen al lado de la iglesia de 10 pisos. Le digo, ¿y el mensaje? No dicen nada antibíblico, pero dicen lo que la gente quiere escuchar. Dicen lo que la gente quiere escuchar. Y hoy tenemos muchas iglesias que en lugar de predicar la palabra están hablando acerca de lo que la gente quiere escuchar. Y no nos llama el Señor a ser predicadores motivacionales. No nos llama a la palabra, a entregar una palabra que sea tipo psicólogos, sino a entregar la palabra de Dios. Otra de las razones que da en 2 Timoteo 4:3 dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán, no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo el comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Cómo crecen estas cosas? El enemigo está trabajando y está quitando muchas veces la palabra de Dios de las plataformas. Estoy en 2 ministerios que me lleva a estar relacionado con personas, creyentes, hermanos en Cristo, de otras denominaciones. Y hay algo con lo cual no comparto. Y es el tema de que a veces están con el Señor me reveló, el Señor me dijo, el Señor te dice. Y a mí también el Señor me dice, y a mí también el Señor me revela, y a mí también el Señor me muestra, pero a través de su palabra, a través de su palabra. El anciano debe ser apto para enseñar. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Allí en Ezequiel capítulo 13, el Señor, lo voy a parafrasear, pero le está diciendo a los profetas, yo no los mandé a decir eso. ¿De dónde sacaron eso? No quiero extenderme allí. Pero es muy importante que como iglesia veamos siempre que en la congregación, que los ancianos actuales, que aquellos ancianos que la congregación va a reconocer, sean fieles a la palabra de Dios. En las Escrituras encontramos distintos nombres, pero que son intercambiables o que significan lo mismo, ¿no? O sea, encontramos nombres como ancianos, que es el que más aparece en las Escrituras. Y no implica que sea una persona de edad cronológica avanzada, sino una persona que tenga madurez. Encontramos la palabra obispo también, que proviene de la palabra griego episcopos, epi sobre y escopeo, mirar, ver o velar.
Antes, acá el hermano Chamorro, Santillán, se van a acordar, porque ellos son jóvenes de la época mía, ¿cierto? Que se decía los sobreveedores, ¿se acuerdan, hermanos? Los sobreveedores. Bueno, eso eran episcopos. Los obispos eran de la congregación, los sobreveedores. También se utiliza la palabra pastor, aunque pocas veces en la palabra de Dios, pero está más relacionada con el don de ser pastor, más que el oficio de liderar. La palabra prevístero también en 1 Timoteo 4:14, en donde se refiere a un conjunto de ancianos. Es decir, acá, tengo entendido, son 3 ancianos que hay en este momento, ¿cierto?, en la congregación. Bueno, eso sería el previsterio, el cuerpo de ancianos. Ahora, estas palabras se pueden usar, digamos, en forma indistinta una de otra. Yo creo, es una opinión personal, que con el tiempo hemos ido cambiando porque cuando yo era joven y era anciano, hace mucho tiempo, sí, antes que ustedes lo estén pensando, yo se los digo, hace mucho tiempo. Me acuerdo que una vez alguien le dijo en la iglesia a una persona que había entrado, dice, ya viene el anciano a hablar con usted. Y aparezco yo, en ese tiempo estaba teñido de negro, no había canas, algunos kilos menos. Y me dice, ¿usted es anciano? Dice. Yo esperaba una persona vieja, dice. Yo le peleaba a mi nieta, a una de mis nietas, y le decía, tu papá es anciano. No, mi papá es joven. Mi papá es joven. No, le digo, pero sí él es anciano. No, él es joven. Entonces yo creo de que a veces hemos ido cambiando y ahora sí, por allí la gente fuera de la iglesia entiende más e identifica más con la palabra pastor. Es un pastor de la iglesia. Ahora, lo que sí tenemos que tener en cuenta, si le llamemos anciano de la iglesia, le llamemos obispo, que no lo hacemos, ¿por qué? Para no confundir a veces con otras religiones que tienen una jerarquía eclesial, ¿no? No le decimos obispo ni prevístero, le decimos ancianos o le decimos pastores, cualquiera de los dos nombres está bien. Pero lo que sí tenemos que notar que en la palabra de Dios, cada vez que habla de ancianos, lo hace en género masculino. Hay maestras acá, sí que tengo miedo de meter la pata, ¿no? Lo hace en género masculino y en número plural. Cuando menciona anciano en singular, es porque está haciendo referencia específicamente a una persona. Juan, por ejemplo, en sus cartas, va a decir el anciano porque está hablando de él, o sea, yo estoy escribiendo. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta, hermanos, de que no es conveniente, a veces no hay otra circunstancia y hoy hay iglesias que de pronto están con un solo anciano, ¿no? Pero no es lo aconsejable. La palabra de Dios siempre ha hablado de ancianos en forma plural y también en forma masculina. Le está dando esa responsabilidad. Ahora la iglesia, dijimos, la iglesia universal, no la de los brasileros, ¿no? Sino la iglesia universal, la iglesia de Dios, tiene una autoridad que es Dios. La vemos a través de su palabra revelada, la vemos a través de Cristo como cabeza de la iglesia y lo vemos a través del Espíritu Santo, que es el que nos da poder en la iglesia. Pero esa autoridad es delegada en ancianos. La autoridad de Dios es delegada. O sea, ningún anciano en la iglesia tiene autoridad por ser él. Ningún anciano tiene autoridad sobre la iglesia porque se le ocurrió nombrarse o un grupo se le nombró anciano, sino porque Dios ha delegado esa autoridad. Y en 1 Pedro capítulo 5, versículo 1,
Dice, ruego a los ancianos apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y acá subrayo esto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibirán la corona incorruptible. Hechos 20, 28, que ya lo hemos mencionado, pero es fundamental este pasaje. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por pastores, por ancianos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Es decir, que la autoridad de Dios es delegada a ancianos y pastores nombrados, reconocidos por la congregación. Requisitos de los ancianos en la iglesia local. Si bien las Escrituras no nos dan un procedimiento que sea detallado, bueno, hay que hacer así, como leías recién, esta es nuestra visión, tenemos 4 o 5 pasos que vamos a seguir. O sea, la Biblia no nos da. En aquella época estaba la sucesión apostólica, digamos, o el orden apostólico que de pronto ellos designaban, ¿cierto?, ancianos en la iglesia. Bueno, hoy no están ellos, aunque hay muchos por allí que se dicen apóstoles, ¿cierto? O sea, no les alcanzó con pastores, se fueron a profetas, se fueron a apóstoles, y bueno, después seguirán el Mesías, ¿no?, el Cristo. Hoy la iglesia es la que tiene que reconocer. Pero si bien no hay un procedimiento indicado en la palabra de Dios, bueno, ¿cómo van a ser? Son estos 2 pasos, 3 pasos, 4, 5 pasos. Sí hay requisitos que la palabra de Dios da. Y fundamentalmente lo encontramos en 1 Timoteo 3, 1, 7, en Tito 1, 5, ¿cierto? Y dice, en primer lugar, o tomando esos requisitos, que lo primero que tiene que haber es una disposición, un deseo. Dice 1 Timoteo 3:1, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Reina Valera 1960, en la Biblia comentada de Oscar Tamagnone, dice, si alguno anhela obispado, no sabe en lo que se mete. Pero corregida esa versión sería, si alguno anhela obispado, fíjese bien la tremenda responsabilidad que le cabe. Y está diciendo, si alguno anhela, ese anhelo es un deseo de alcanzar algo, un deseo de ir hacia algo más. Dice, buena obra desea, es decir, aquel hermano que anhela obispado, dice que anhela ser anciano, tiene un buen sentimiento de corazón. Es lamentable y es muy triste. Me ha tocado ver hermanos que anhelan demasiado ser obispos, ser ancianos. Y eso se nota cuando de pronto su vida espiritual, su vida familiar, no refleja lo que el Señor está pidiendo para un anciano. Pero no es malo que alguien desee, anhele en la voluntad del Señor ser anciano, lograr eso. Y entre los requisitos que va dando, dice en 1 Timoteo 3:2, también en Tito 1:6, que sea irreprensible. Es decir, que no tener nada en la vida que puede ser cuestionado con fundamento, porque saben una cosa, hablar mal de un anciano, no sé acá en nuestra iglesia, en esta iglesia, en Cabaña del Pilar, donde yo soy, sí, a veces se habla mal del anciano. Acá creo que no. Pero, ¿tiene fundamento? El problema no es que hablen mal, está mal que hable mal. Pero el problema no es eso, el problema es de que haya un fundamento, que haya de dónde agarrarse. Yo no me acuerdo bien, pero recuerdo que en alguna época se decía que esta palabra irreprensible es como decir
no tiene una asa como la taza, ¿de dónde agarrarlo? El anciano debe ser alguien que hacemos ya la aclaración y con esto podemos cerrar, digamos, no es perfecto. Es un ser humano. No es perfecto. No busquen ancianos perfectos, no lo van a encontrar. Pero sí tiene que haber personas que estén dispuestas a vivir la vida que el Señor pide para apacentar la grey, que el Espíritu Santo va a poner para apacentar la grey, para conducir a la iglesia. Pero dice que sea irreprensible. 1 Timoteo 3:2 y Tito 1:6, y a veces pienso en estos requisitos como algo que tendríamos que hacer. ¿Vieron una checklist? ¿Ah? Una lista de cosas y uno va marcando. Dice, sí, este hermano es irreprensible. Dice, marido de una sola mujer, 1 Timoteo 3:2, Tito 1:6, seguimos allí. Que significa que no puede ser bígamo, es decir, que tenga 2, 3 familias, no puede. Que no puede ser alguien que esté divorciado, porque después veremos acerca de la familia, cómo debe conducir el anciano la iglesia. Sí puede ser alguien que sea viudo o alguien que sea soltero. Pero en cuanto a la persona que es casada, que sea casada, va a seguir dando más testimonios. Marido de una sola mujer. Dice en 1 Timoteo 3:3, Tito 1:7, no codicioso de ganancias deshonestas, no avaro. O sea, irreprensible, marido de una sola mujer, no codicioso de ganancias deshonestas, no avaro, o sea, que no sea un hermano materialista, honesto en su comportamiento laboral, comercial, no solamente en la iglesia, no solamente en donde lo vemos. Yo con mucho dolor recuerdo a un joven que un día estaba el padre predicando y él estaba en el atrio y dice, míralo mi viejo, si vos lo vieras en mi casa, si vos lo vieras en mi casa. Buen comportamiento en lo laboral, en lo comercial, en lo profesional, que le da más valor a lo espiritual que a lo material. Buen testimonio de los de afuera, 1 Timoteo 3:7, que tiene una buena reputación, un buen testimonio. Miren, yo una vez en el banco había un hermano, un creyente, que decía, porque yo soy de la misma iglesia de Oscar, y yo lo escuchaba y que le decía a los compañeros de trabajo mío, y yo decía, Señor, por favor, que se calle la boca. Señor, que se calle la boca. Tenía un Veraz, un Gnosis, un informe comercial que parecía la bandera del LGTB+, multicolor, o sea, todas las situaciones mal, deuda por acá, deuda por allá, cheque rechazado. Y decía, yo soy de la misma iglesia de Oscar. Personas que dañan el testimonio, buen testimonio con los de afuera. ¿Por qué buen testimonio con los de afuera? Porque aunque los de afuera a veces no practiquen lo que dice el Evangelio, conocen lo que dice el Evangelio. ¿Y sabes qué? A veces los de afuera te señalan, porque dicen, tendría que ser así, y mira cómo es. Si nosotros vamos a ver las noticias, los robos que hay, no dicen, un católico robó, pero si llega a ser evangélico, va a salir en todas las placas rojas. Evangélico robó, o sea, buen testimonio para con los de afuera. Tu familia te conoce, tus hijos te conocen. Ellos saben cómo sos vos cuando no estás frente a las cámaras. Ellos conocen cómo sos vos, cómo te comportás en tu casa. Pero los de afuera ven otra cosa. Bueno, imagínate si a veces no se puede ocultar lo que los de afuera ven.
Dice, buen testimonio para con los de afuera. Requisitos, checklists, para ir pensando en los ancianos. Y por favor, no crean que van a encontrar perfectos como ancianos, santos, porque si no ya estarían glorificados, no estarían aquí en Río Segundo ni en Cabaña del Pilar. Pero son los requisitos que la palabra de Dios va dando. Primero a Timoteo habla de una conducta decorosa, que tiene buenas maneras también en la presencia o en la forma de vestir. Esto parece que fuera menor, pero no es tan menor porque digo esto, miren, es como que coincidimos en horarios de reuniones, tanto los domingos como un día de semana, con dos iglesias que están cerca de mi casa, ¿no? Y yo veo pasar una familia con 2 hijos y otra familia con 4 hijos pequeños. Y los veo cómo van vestidos. Y digo, a veces nosotros no le dedicamos tanto tiempo a la preparación para ir a la presencia del Señor, para ir a la cena del Señor, como veo que ellos sí le dedican. Y a veces vamos así nomás como vamos. Porque decimos, claro, el Señor mira el corazón. Pero de la abundancia del corazón habla la boca y de lo interior también se refleja en nuestro interior. A mí me gusta hablar sobre finanzas desde el punto de vista bíblico. Y la manera en que nos conducimos o que vivimos o que manejamos nuestras finanzas hablan de lo interior. Si no, fíjense el joven rico. Estaba anotado en todos los ministerios. Se sabía la Biblia de tapa a tapa. Ganaba los concursos de versículos bíblicos. Y el Señor le dice, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tiene, da a los pobres. ¿Y cómo se fue él? Ahora, Zaqueo desciende. Y cuando el Señor llega a la casa de Zaqueo, Zaqueo puesto de pie dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado lo devuelvo cuadruplicado. Esa fue la oración de fe, de arrepentimiento. La actitud de su corazón se reflejó de forma externa. Por eso, a veces también el decoro, en la forma de vestirnos, tiene mucho que decir. Y hermanos, no solamente los hermanos varones tienen que venir a la cena del Señor de una manera y con una preparación. Hermano, usted también viene a adorar, a hacer memoria del Señor. Y quizás seguramente, no va a tomar la palabra, no va a tomar la reflexión, no va a tener una oración, pero eso no la exime de estar preparada, de venir preparada a la presencia del Señor. Buen testimonio con los de afuera, una conducta decorosa en todo el aspecto. Amante de lo bueno, 1 Tito 1:8. Nuestros ojos deben estar preparados, los ojos del anciano, para ver lo bueno, no lo malo, no lo de la carne, para hacer la voluntad de Dios, para amar lo bueno, no lo malo. 1 Tito 1:7. No soberbio, que no sea una persona altiva, arrogante. Un hermano, un autor de un libro decía, hay muchos pastores que no tienen olor a oveja. No se juntan con las ovejas. Son soberbios, están acá arriba, no se bajan de eso. Bueno, justo en su trato, en su juicio, en su forma de ser santo, es decir, separado para Dios, 1 Timoteo 3, Tito 8, que no es alguien sin pecado, pero sí alguien que no practica el pecado. Miren, o sea, ¿quién no ha pecado hoy? ¿Quién no ha pecado hoy? Bueno, el anciano no está libre de eso, ninguno de nosotros estamos libres de pecar. Pero una cosa es de que cometamos un pecado y otra cosa es que vivamos, practiquemos el pecado.
No un neófito, dice 1 Timoteo 3:6, es decir, no puede ser alguien recién convertido que puede tener mucho evangelio. Me acuerdo de alguien que ustedes conocen, el hermano Alberto Centulián. Había un joven que estaba allí, está muy entusiasmado, muy participativo en todo. Y dice Alberto, no te preocupes, ya se te va a pasar el primer amor. Alguien que tiene el primer amor, que tiene mucho entusiasmo, pero le falta la madurez, el conocimiento espiritual, que no lo dan solamente los años. Porque hay hermanos que han pasado 50 años en la iglesia calentando el banco. Una vez un hermano vino a nuestra iglesia y el hermano de otra iglesia donde él había salido me dice, mira, ese hermano lamentablemente no sirve ni siquiera para llegar temprano, dice. La madurez no va solamente con los años. A veces con los años adquirimos experiencia. A veces con los años uno va viendo cosas porque tiene recuerdos, ¿cierto?, de lo pasado, de lo vivido, y dice, bueno, no un neófito, no un recién convertido. Retenedor de la palabra de Dios, dice Tito 1:9, alguien que está identificado con la palabra y aferrado a la doctrina, que es firme. A lo mejor no es un erudito, no es un teólogo, pero es alguien que debe vivir la palabra de Dios, que debe conocer la palabra de Dios. Apto para enseñar, ya hemos hablado acerca de eso, ¿no? Un poco, bastante, como dije, o sea, no un doctor, pero ahí en 1 Timoteo 3:2, la palabra que se utiliza es la palabra didácticos, y es algo que utilizamos, ¿cierto? Y qué lindo es cuando podemos decir de alguien, esta persona es didáctica. ¿Le entendés? Bueno, a eso se refiere cuando dice apto para enseñar. Es decir, que sea claro, que no tenga un doble discurso. Una persona no creyente un día tenía una hija y me dice en ese tiempo, vos que sos padre de adolescentes, ¿es difícil ser padre de adolescentes? No, le digo, para nada. Siempre y cuando tengas un solo mensaje. Siempre y cuando que tus hijos escuchen una sola campana. Ahora, si vos le decís a tus hijos, andá a la iglesia y no vas a la iglesia, si le decís, lee la Biblia y no lees la Biblia, orá y no orás, si le decís, confiá y no estás confiando vos, le estás dando un doble discurso, entonces ahí sí se te vuelve difícil. Alguien que sea apto para enseñar es algo que es una carta que los demás pueden leer. Cartas leídas, decía el apóstol Pablo. Están con suerte, ya termino porque se me acaba la voz. Está apareciendo ahí la batería, ya terminamos, ahí dejamos. 1 Timoteo 3, 4, 5, que gobierne bien su casa. La primera iglesia de la cual un anciano es anciano es su propia casa. Que gobierne bien su casa. Si alguien no puede gobernar su casa, ¿y en qué sentido? De llevar por el buen camino a su casa, de ser una persona que tiene orden en su casa. Si no lo puede hacer en su casa, que son 3, 4, 5, 6, salvo la familia Chamorro, que eran muchos más. Pero, si no puede hacer eso, ¿qué va a hacer con la iglesia del Señor? Con la iglesia en Río Segundo. Que tenga a sus hijos en sujeción, 1 Timoteo 3, 4, hijos obedientes a los padres y a la palabra de Dios. Ahora, cuando los hijos ya son mayores, cuando ya se han independizado, bueno, no podemos exigirle a los padres que todavía siguen teniendo a veces el control sobre sus hijos. Pero si son adolescentes, si son niños y no tienen a los hijos en sujeción, bueno, hay que analizar y ver qué es lo que está pasando. 1 hora justo, termino.
una hora justo. Sobrio, 1 Timoteo 3:2, Tito 1:8, es decir, que no estén sujetos por emociones. Esto tiene mucho que ver con no intoxicado, eso es lo que significa. O sea, cuando vemos un borracho por la calle, decimos que esa persona no está sobria, está ebria. Y entonces su vida es controlada por aquellas cosas tóxicas que haya tomado, que haya bebido. Bueno, dice, una persona que no sea fácilmente influenciada, que no sea manejada por situaciones, emociones, circunstancias ajenas a lo que es la palabra de Dios. Prudente, 1 Timoteo 3:2, Tito 1:8, es decir, sensato, equilibrado, moderado. No dado al vino, 1 Timoteo 3:3, Tito 1:7, es decir, la palabra de Dios y el apóstol Pablo no prohíbe el consumo del vino, pero de esa manera moderada, no dado al vino, o sea que el vino pasa a tomar el control. Uso, pero no abuso. No iracundo, esto me cuesta mucho. No iracundo. A veces tengo que aprender a contar hasta 10 para no reaccionar. A veces en la obra del Señor, a quienes hemos sido ancianos, yo después le voy a contar por qué dejé el ancianato y el tiempo que me llevó dejar el ancianato y todo lo preparado que estuvo para dejar el ancianato, porque también de eso vamos a hablar un poco más, cuestiones prácticas, el miércoles que viene, si el Señor lo permite. Me costaba mucho, ¿no? O sea, el apellido mío, Tamagnone, es del sur de Italia. Se nos sube la mostaza con facilidad, ¿no? Se nos sale la cadena. Y a veces tenía que aprender a controlarme. No iracundo, una persona que se enoja. Dueño de sí mismo, dice Timoteo 1:8, es decir, disciplinado, que gobierna, que se sabe sujetar, que sabe tomar control. Pero también habla acerca de otros requisitos que son de tipos sociales, como el de ser amables, apacible y hospedador. Que sea hospedador. Esto tenía mucha implicancia, digamos, para aquellos tiempos en donde la iglesia o la persona que se convertía a Cristo, que abrazaba el Evangelio, de pronto era separada de su casa, de su familia, expulsada de su lugar, de su trabajo. Entonces había muchos que necesitaban refugiarse en algo, entonces era muy común eso, bueno, que sea hospedador. Hoy en día es que sea amigo de los extranjeros, sería otra expresión, otra versión. Amigo de abrir su casa o de abrir su vida para recibir a otros. Y buen testimonio para los de afuera que ya dijimos. Cortamos aquí, hermanos, porque hay algunos que ya empezaron a orar. Y vamos a acompañarlo en oración. Y como dije, todo esto son requisitos que de pronto las Sagradas Escrituras plantean. Y celebro, bendigo a esta congregación, reconociendo esta actitud de que la palabra de Dios sea rectora en la vida de la iglesia y en el reconocimiento. Algo dijiste, No se trata de una elección. Hay una urna allá, no es de una votación y quedó del domingo perdida acá. No. Es reconocer. Vamos a hablar de eso el próximo domingo. Oramos. Bendito Dios y Padre amado, te damos las gracias porque en este tiempo pudimos abrir tu palabra y queremos pedirte que tú guíes a esta congregación en la toma de la decisión tan importante de expresar cuál es aquel hermano que reconocen como anciano, como ancianos para incorporarse al cuerpo ya existente, Padre amado. Señor, bendice esta congregación, cuida a cada hermano ahora en el regreso a su hogar, Señor. Sigue guiando a los ancianos de esta congregación.
Amado Padre, que podamos entrar en tu presencia con humildad, con sencillez, sujetos a tu enseñanza y poder tener la mayor posibilidad de compenetrarnos del consejo de tu palabra para esta decisión tan importante, para este paso tan importante, para que tú guíes, Padre amado, este proceso en el reconocimiento de nuevos ancianos. Gracias te damos. Oramos a ti en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.